Muchas gracias a este panel. Siempre el panel después del mediodía es difícil. Bueno, voy primero a presentar a los participantes del conversatorio de esta tarde. Tenemos a Martín Maestri, ingeniero agrónomo, directivo de Puerto Las Palmas, Sociedad Anónima, empresa dedicada al desarrollo, producción e industrialización de arroz, piscicultura y ganadería en la región este de Chaco y Formosa. Benjamín Enrisi es ingeniero agrónomo y presidente de la empresa con participación estatal agrogenética riojana, SAPEM, quienes lideraron el primer cultivo provincial de cannabis a cielo abierto. Cristina Area es ingeniera química, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Tiene una maestría en Ciencias de la Pulpa y Papel y un doctorado en Ingeniería Papelera de la Universidad de Quebec, a Trois-Rivières, Quebec, Canadá. Es investigadora principal de CONICET, profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones, directora del CCT Nordeste de CONICET, del Instituto Material de Misiones y directora del programa de celulosa y papel. Actualmente coordina el proyecto de Centro Interinstitucional en Temas Estratégicos, Biorefinerías del Norte Argentino, BIONA. Y Luciana Imbroño es ingeniera agrónoma y máster en Biotecnología Vegetal, subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal del Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones, vicepresidenta del Consejo Regional del INTA Misiones, docente de la Cátedra de Política y Legislación Agraria de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAM, gerenta general de Fábrica Misiones, empresa estatal de biotecnología que hace 16 años se especializa en producción masiva de plantas y bioinsumos agrícolas, y transferencia de conocimientos y tecnologías de base biotecnológica, hoy con fuerte desarrollo integrado de cannabis medicinal en la provincia de Misiones. Bueno, muchas gracias por sumarse a este conservatorio. La idea sería, como en los conversatorios anteriores, empezar con una pregunta para cada uno. Así que empezamos con Martín, que es cómo se inicia la producción de peces en los campos de arroz y cómo se puede ver, en el caso que ustedes trabajan, un proceso de desarrollo territorial así en acción. Buenas tardes. Bueno, nosotros somos una empresa familiar que está ubicada en la provincia del Chaco, en La Leonesa, donde venimos produciendo arroz desde el año 78, que lo inició mi padre. Y a partir del 2008-2010, a raíz de conflictos que había a nivel nacional y también en particular en nuestro caso con el tema de uso de defensivos agrícolas en las distintas producciones, fue que surge la iniciativa de iniciar algún proyecto de agricultura en los campos donde cultivábamos arroz. Nosotros para el riego del arroz utilizamos el agua del río Paraguay, que normalmente, ¿no es cierto?, con el agua vienen peces que se crían dentro del cultivo de arroz y durante el momento del drenaje se ve la gran diversidad que hay de pájaros, reptiles, anfibios que se alimentan de toda esa carnada blanca y pensamos cómo se podría replicar eso a escala de manera de mostrar de cierta manera, de manera fehaciente la salud del ambiente en el cual se producía arroz. Así es como se inicia la idea. No hubo ningún plan económico, ningún proyecto inicial, sino que fue una necesidad puntual, que era clarificar esa salud de la producción. Y a través de esto lo conocimos a una persona que era especialista en la parte de Pacú, y junto con él se ideó algo que primero eran 14 hectáreas, como para iniciar el proyecto, y comenzamos a pensar de las virtudes que tenía el arroz y las virtudes que tenía la piscicultura y la sinergia que podría haber entre esas actividades. Bueno, el pacú es un pez omnívoro que se alimentaba tanto de vegetales como de insectos, caracoles, que son plagas importantes del cultivo de arroz. Y por otro lado, con el cultivo de arroz teníamos ya toda una infraestructura de riego y drenajes que facilitaba mucho la inversión inicial para la acuicultura y también, ¿no es cierto?, una gran cantidad de alimento natural para las primeras etapas del cultivo. Entonces, esas primeras 14 hectáreas iniciales que se habían pensado, el primer año pasaron a ser 80 hectáreas. Y bueno, hoy después de ya más de 10 años, tenemos desarrolladas unas 800 hectáreas bajo este esquema de producción. Hemos aprendido mucho en todo este camino. Hemos también realizado distintas inversiones que
nos permitieron, ¿no es cierto?, integrarnos verticalmente, porque estamos en una zona donde no hay frigorífico de peces ni fábricas de alimento balanceado específico para este tipo de sistema. Entonces se fue invirtiendo en la planta de faena, planta de alimento balanceado y también la parte de arroz, la planta de secado y almacenamiento y una parte de semi-industrial, que buscamos integrar también tanto en la producción como en la parte industrial ambas actividades, utilizando subproductos de cada una para favorecer o facilitar la producción de alimento balanceado, harinas de carne, el mismo afrecho de arroz o el medio grano, utilizarlo también en el alimento balanceado, la cáscara de arroz, utilizarla para la parte de secado en la parte de biomasa, logrando integrar y generar una economía circular entre ambas actividades. Y hoy creemos que estamos en condiciones ya, después de varios años de ensayo, prueba y error, de plantear este esquema de producción como un esquema que puede transformar una región que se considera marginal productivamente, que es todo el este de Chaco y Formosa, en una zona de producción núcleo de arroz y piscicultura, donde hay cientos de miles de hectáreas con muy bajo valor agrícola, donde se pueden aprovechar cañadas que ya son cañadas naturales, bajos e inundables, sistematizarlos para la producción de arroz y piscicultura, manteniendo, ¿no es cierto?, el sistema natural. Más o menos esa sería la introducción. Perfecto. Bueno, para Benjamín, bueno, también un poco en las conversaciones que fuimos teniendo antes del panel, vimos como Agrogenética Riojana nació un poco también, así como el caso que contó recién Martín, de una necesidad concreta del territorio, y en este caso de poder producir plantines de alto valor genético desde la posición marginal que tiene la provincia en el agro. Incursionando especialmente en el cultivo de cannabis, y esto visto como una herramienta de desarrollo. Y en esto ustedes innovaron también desde lo social y desde lo regulatorio. Entonces, ¿de qué manera Agrogenética pudo innovar de esta manera en ambos campos? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero, gracias por la invitación. Un agradecimiento especial a Ignacio Lamote, al secretario general de CFI, por el acompañamiento que ha tenido con Agrogenética Riojana en esto que es nuevo, en cierta forma, que es el cannabis, y la verdad que tuvimos un congreso internacional donde el CFI lo financió y pudo dar una mirada científica y pudo lograr licencia social en una provincia que hoy, a través de Agrogenética, en cierta forma ha liderado o ha llevado adelante un proyecto de los que más mirada federal tienen, o que piensa el cannabis desde de una mirada federal y de una alternativa para el desarrollo de las economías regionales frente al avance de los commodities. Entonces un poco quiero contar eso, quiero contar qué es Agrogenética Riojana, cómo se inserta en el tema del cannabis y qué es lo que vemos nosotros desde una provincia como La Rioja en esta industria que es tan nueva y necesita un rol del Estado presente. Lo primero que quiero decir es que La Rioja en cierta forma es una provincia marginal. Históricamente sabemos que cuando los caudillos perdieron su lucha federal, allá cuando recordamos históricamente el camino al Alto Perú y cómo todo se concentró en el Puerto Rico de Buenos Aires, estas provincias sufrieron un retraso en su infraestructura. Nosotros nos cuesta mucho los fletes, nos cuesta transportar más caro la aceituna, por ejemplo, desde Chilecito a San Pablo, que lo que le cuesta a Egipto ponerla en San Pablo a través de un barco. Al puerto de Buenos Aires tenemos 1.400 kilómetros. Extraer agua del subsuelo tiene un costo alto de energía porque utilizamos en la agricultura de oasis agua de perforación y perforamos más de 120 metros. Tenemos problemas de logística. Entonces, básicamente, ¿qué es Agrogenética? Agrogenética es una empresa del Estado con participación estatal mayoritaria que vino a generar una clase empresarial que no existía en La Rioja, en un lugar donde los empresarios por iniciativa propia no invertían justamente por esas desventajas. Entonces el Estado tenía que dar demasiadas concesiones para radicar inversiones, y así fue el plan
digamos que tuvo que ver con el diferimiento impositivo en la década de 90, tuvo que ver con el parque industrial y la promoción industrial para radicar fábricas textiles. Entonces, el plan que tuvo el gobernador en su momento, Luis Vedder Herrera, fue crear empresas del Estado que pudieran capitalizarse y después, sean estratégicas o no sean estratégicas, en función de esos conceptos, ser transferidas en definitiva al sector privado. Pero hacer, de nuevo, inversiones donde no era común que la iniciativa propia lo hiciera. Y en este contexto, hoy La Rioja tiene alrededor de 36 empresas estatales. Agrogenética es una de ellas. Agrogenética es un centro de biotecnología, porque este también era un tema estratégico. Si nosotros hacemos un diagnóstico no solo de La Rioja, sino de las provincias, a veces el Estado se ha tenido que hacer cargo de cosas que las universidades, que el sistema científico, que el Ministerio de Producción, la Secretaría de Producción misma de parte del Estado, no se hacían, y es que el productor tuvo que asumir un rol que no le tocaba, que era el rol de investigar cuando en realidad tenía que producir. Y la verdad que eso generó que en La Rioja, que se hace agricultura de oasis, se hace olivo, se hace vid, se hace nogal, se hace jojoba, los empresarios salieron a buscar genéticas afuera, know-how al exterior. Algunos viajaron a Israel, otros a California, otros a Italia, y la verdad que se armó un popurrí de variedades que parecen más jardines botánicos que cultivos orientados a una cadena de valor específica. Y esto es por la falencia que no tuvieron un respaldo en el sistema, como digo, como pasa en California, por ejemplo, donde las universidades con autogestión generan royalties y el productor sabe exactamente qué plantar y tiene un manual de instrucciones de cuánto va a rendir y dónde lo va a colocar y cómo la... Este problema hizo que básicamente la agricultura fue una agricultura de subsistencia y atravesara procesos de reconversión. De hecho, el sector vitivinícola se reconvirtió 2 o 3 veces, pasando de blanca a tinta, de tinta a blanca. El sector de la jojoba plantó 3.000 hectáreas y después las variedades no eran las que se adaptaban en la zona. Entonces, un poco el rol de Agrogenética Riojana fue tratar de ser un centro de referencia que explore la mejor genética del mundo en los cultivos que La Rioja hace y lograr generar plantines de alto valor genético para la producción local. Pero también agrogenética, y lo digo rápidamente, tiene 2 áreas, una productos y servicios y otra es investigación y desarrollo. En productos y servicios tenemos unidades como un vivero hortícola que hace 40 millones de plantines de tomate por año para otra empresa del Estado que es Agroandina. Tenemos un laboratorio de análisis de suelo, agua, fitopatología, un vivero que hace cerca de 400.000 plantas de olivo para lo que es olivicultura en súper alta densidad. Tenemos un laboratorio de cultivo de tejidos que trabaja con portainjertos de algunos frutales que hoy se hacen bajo esa técnica. Bueno, y así algunas otras unidades, banco de germoplasma, vivero forestal. Pero en el área de investigación y desarrollo nos tocó también pensar el futuro de La Rioja y ver cómo ampliar esa frontera agrícola. Y esto surgió en base a un nuevo diagnóstico, que el paradigma de la agricultura, y esto lo sabemos muy bien, la biotecnología ha logrado que los cultivos que antes eran cultivos industriales de poca escala pasen a ser prácticamente commodities. A ver, en un transcurso de 20 años, en La Rioja se plantaban, para dar un ejemplo, los olivos a 10 metros por 10 metros, un marco de plantación, la plantación era manual, la cosecha era manual, las labores culturales eran manuales, y cuando va hoy a La Rioja una persona ve que los olivos se plantan a 1,5 metros uno del otro, son sistemas de seto como si fueran cercos, donde todas las labores culturales, desde la siembra y hasta la cosecha, es todo mecanizado, se contrata una persona cada 100 hectáreas y han pasado a ser cultivos de escala. Es decir, si hoy en La Rioja no se tiene 400, 500, 600 hectáreas de olivo para arriba, no entras en una cadena de valor con competitividad. Entonces, ¿qué pasa? Eso relegó a un sector minifundista y relegó a una economía de pequeña escala a la subsistencia. Y esto no solo pasó en La Rioja, pasó en San Juan, pasó en Mendoza, pasó en Catamarca, por eso esto es común al norte. Desde ahí es donde nosotros, me tocó particularmente viajar a California y ver el potencial de la industria del cannabis en esa zona. Y como nosotros tenemos características de clima similares, vimos una oportunidad no solo para La Rioja, sino para las provincias del norte, de que el cannabis podía representar en definitiva una oportunidad para generar de nuevo una unidad económica que se adapte al sector minifundista. Pero acá está la clave del proceso.
La Rioja pensó en una estrategia para que todos los actores y los sectores formen parte de la cadena de valor del cannabis. Y para esto se necesita un Estado presente. ¿Un Estado presente de qué manera? La industria del cannabis puede tomar dos direcciones. O generar una zona franca para que vengan a invertir, se genere materia prima a bajo costo y se exporte, algo que ya lo hemos vivido en el sector agroexportador primario o agroindustrial privado, sobre todo en los granos. Acá estamos en una zona en donde sabemos que en América Latina se planta el 50% de los transgénicos, pero no hay ni siquiera o muy poquitas empresas de biotecnología latinoamericanas, es decir, todas son Bayer compró a Monsanto, Dow AgroScience, Syngenta, etcétera, etcétera, y la verdad que los royalties y los costos de producción son paquetes que van orientados a muy pocas manos. Entonces tenemos commodities de grandes escalas que generan crecimiento pero no generan desarrollo. El cannabis lo pensamos desde otro lugar, lo pensamos desde un Estado presente. La Rioja hizo un proceso virtuoso en donde entendió que había dos cuestiones que enfocarse. Por un lado, dar un enfoque multidisciplinario, es decir, no solamente atender a un problema de salud pública, de generar un aceite, por ejemplo, de amplio espectro con calidad controlada para los usuarios de La Rioja, sino entendió que se necesitaba formación académica. Hoy La Rioja está lanzando su primer diplomatura en cultivo y extracción, que va a venir a llenar el bache cuando exista la agencia regulatoria y se empiezan a entregar licencias para el desarrollo de la cadena de valor. Hay que formar recursos que atiendan esos desarrollos incipientes. Trabajamos en líneas de investigación en la Universidad de La Rioja, en autismo, en migraña. Hemos hecho cursos de capacitación para médicos, se está empezando también con una diplomatura en sistema endocannabinoide. Atendimos el desarrollo del turismo, en donde La Rioja está por presentar el primer desarrollo turístico con un centro de interpretación de cannabis. Nosotros estamos particularmente en la Granja del Estado sobre Ruta 40 y hay una gran afluencia de turistas y sabemos que el desarrollo del turismo del cannabis también potencia el desarrollo de otras rutas como son la del adobe, la del vino, la del aceite de oliva. Hemos encarado un desarrollo industrial de cara a la ley 27669, generando cultivos experimentales en convenio con empresas. Y así hemos hecho un enfoque amplio y por otro lado hemos utilizado a agrogenética como centro de referencia o como plataforma de productos y servicios orientados a la cadena de valor, de manera tal que sea esta empresa del Estado la que articula con universidades, con otros organismos en generar, por un lado, know-how, caracterizar variedades, pensar en modelos productivos, que eso es realmente transferir ese know-how que no sucedió en otros cultivos industriales, pensar en proveer de plantas, pensar en proveer de control de calidad, pensar en tercerizar servicios y lo más importante de todo, incluir a estos sectores minifundistas a la cadena de valor. ¿A través de qué? De un sistema similar a una cooperativa, es decir, tercerizar el cultivo en vez de hacerlo en agrogenética, cultivar en estas pequeñas unidades del sector minifundista, asistirlo con la semilla, asistirlo con el know-how, asistirlo con la trazabilidad, con el control de calidad, recoger esa flor, industrializar y devolver valor. Entonces pensamos que el cannabis puede atender un desarrollo integral de la cadena de valor que abarque a todos. Bueno, siguientes preguntas para Luciana, que es cómo surge la biofábrica y cómo fue el proceso de desarrollo de la biofábrica. Y de manera más específica, ¿de qué manera la biofábrica se fue adaptando a las necesidades de desarrollo territorial de la provincia, de los productores, de los usuarios, y de misma manera, y de manera simétrica al mismo tiempo, de qué manera también incidió sobre procesos de desarrollo territorial? Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a mí y a la provincia a participar de este evento. Yo les voy a contar un poco qué es la biofábrica, contestando un poco la pregunta. La biofábrica es un gran centro de agrobiotecnología en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas, que se creó hace 16 años por el gobierno de la provincia. Es una empresa estatal con un porcentaje de las acciones que son del INTA, con una visión estratégica porque fue el primer gran centro de propagación de plantas del país, con transferencia de tecnología cubana. Y un poco el objetivo era
poder acercarle a los productores materiales genéticos y de calidad también sanitaria, ¿no? Porque había muchos cultivos industriales con mucha carga de enfermedades, entonces los rendimientos eran bajos, entonces lo que se esperaba es que la biofábrica les pueda brindar a los productores materiales genéticos y sanos. En muchos puntos tiene una similitud muy grande con el proyecto de agrogenética riojana que comentó Benjamín, así que por ahí yo voy a contar más algunas diferencias, pero el espíritu es bastante similar de las dos empresas. Entonces, desde que se creó Biofábrica, que era un laboratorio tan grande, se dedicó a la producción masiva de especies forestales principalmente, después agroindustriales, frutales, medicinales, ornamentales, siempre de la mano de la investigación y desarrollo del capital humano que hay dentro de la empresa, que es muy variado en su formación. Tenemos muchos genetistas, ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, ingenieros químicos, para poder abastecer, ¿no?, la demanda de plantines de los productores y productoras locales. Con esta visión de la provincia se fue, digamos, con el correr del tiempo, se fue adaptando también a las demandas de los productores y a una planificación de la provincia en el sentido de buscar todo el tiempo la transición de los sistemas agropecuarios convencionales hacia sistemas agroforestales o más armoniosos con el ambiente. En ese sentido, desde el 2014 se inició el trabajo de un laboratorio, de incorporar otro laboratorio a la biofábrica, que es el laboratorio de bioinsumos, el segundo laboratorio que se suma. Entonces, al día de hoy estamos produciendo, además de vitroplantas y plantines en vivero, ¿no?, por supuesto, lo que son bioinsumos agrícolas, que incluso yo creo que tiene una perspectiva y una proyección mucho más grande los bioinsumos que las plantas en sí mismas, porque es la necesidad y la demanda es constante, creciente y no va a parar nunca, ¿no? Entonces, bueno, se inauguró este laboratorio en el 2019, la planta biológica la habilitó SENASA en el 2020 y hoy estamos produciendo biofertilizantes, biofungicidas y bioinsecticidas a base de hongos, que son cepas autóctonas de la provincia, que también tienen un valor importante estos bioinsumos porque al ser cepas locales también son cepas más adaptadas. Ustedes saben lo que es la temperatura, el calor, la lluvia, lo que hay en Misiones, entonces en vez de traer por ahí insumos de afuera, aunque sean insumos biológicos de otros lugares, ¿por qué no usar bioinsumos producidos en la provincia con cepas nativas? Empezamos a trabajar con estos bioinsumos, sumando otra línea de producción. Se sumaron servicios en esta integración de esta empresa biotecnológica a la sociedad misionera. Se sumó el servicio, por supuesto, del laboratorio de fitopatología, las capacitaciones, porque lo que vimos es que entregando o vendiendo o comercializando plantines, vitroplantas o plantines de semilla o estos bioinsumos sin la transferencia de cómo usarlo o la actividad de extensión y de los técnicos en territorio. Ustedes saben que Misiones es una provincia bien distinta a las demás en el sentido de que son unidades productivas chicas, son chacras por ahí de 25 hectáreas, muy diversificadas, tienen yerba, té, forestación, horticultura, mandioca, porcinos. Es un esquema que por ahí no es a lo que uno estaría acostumbrado en esta zona, entonces hay que por ahí imaginarse ante esa complejidad cómo actúa Biofábrica en conjunto con el resto de los organismos de la provincia para acercarle estas tecnologías a los productores, ¿no? Entonces, bueno, se trabajó en esta capacitación de cómo utilizar estos productos. Luego, avanzando un poco más, se generaron también diplomaturas en biotecnología vegetal, diplomaturas en bioinsumos. Se empezaron a hacer transferencias de tecnología de laboratorios móviles o biofábricas móviles a otras provincias. Se han transferido a Córdoba, Formosa, Buenos Aires, estos laboratorios que son como unos contenedores que contienen todo un laboratorio de cultivo adentro, de cultivo in vitro, y se transfieren junto con el know-how de cómo utilizarlo o con el desarrollo de un protocolo. Entonces, lo que vemos es que siempre toda nuestra actividad está muy ligada a lo que es investigación, desarrollo, innovación, formación de capital humano, y todo eso con el desafío después de poder transferírselo a los usuarios finales o productores. Entonces es bastante complejo, pero es como la bioeconomía en sí misma, después de todo lo que escuchamos hoy a la mañana.
Esto hasta el año pasado, en donde la provincia define que le va a otorgar, digamos, a la biofábrica la responsabilidad de iniciar el proyecto de cannabis medicinal en la provincia. Entonces, queda habilitada la biofábrica mediante una resolución del Ministerio de Salud para la producción de cannabis a nivel siempre experimental, ¿no? Para investigación. Entonces, dio un nuevo vuelco después de volcar hacia los bioinsumos, un nuevo vuelco que es la producción de cannabis de manera integral, pero con la ventaja de tener los laboratorios de cultivo in vitro, laboratorios de fitopatología, laboratorio de bioinsumos, ya que el cannabis es, como saben, como es producto farmacéutico, no se utiliza ningún fitosanitario de síntesis química, con lo cual todo lo que producimos en el laboratorio se vuelca también a la producción de cannabis. Se trata con controladores biológicos las plagas. Bueno, se generaron distintas áreas de producción porque cannabis, en comparación con lo que veníamos haciendo, que era por ahí producción de plantas, es el primer cultivo que hacemos íntegramente, ¿no? Desde el plantín hasta el producto final, que son las flores, que es la materia prima del laboratorio para la extracción de aceite, como comentaron hoy. Entonces, se integró muy fácilmente la producción de cannabis en la biofábrica y en muy poco tiempo ya se inauguró el laboratorio. Por ahora está habilitado por la provincia, faltan las habilitaciones de ANMAT, ya se generaron las primeras pruebas del aceite y lo que estamos trabajando es en la validación de todas las distintas áreas de cultivo con el fin de tener una producción, cosechas encadenadas y estables a lo largo del año para hacer un abastecimiento paulatino al laboratorio. Por supuesto, tenemos un convenio con el INTA del Centro Regional Misiones, esta articulación con el territorio, no solamente con los productores, sino que también con las instituciones, como tiene que ser para el desarrollo de la bioeconomía. Con el INTA, el convenio es para una plantación más grande, un outdoor más grande en el predio de ellos y para el desarrollo de un manual de manejo del cultivo. Y bueno, creo que no me olvidé nada, pero ese es como un buen resumen de qué es lo que hacemos en Misiones, utilizando la agrobiotecnología y volcándola, digamos, a los usuarios o demandantes. Bien, para Cristina, la creación del Centro de Biorefinerías del Norte Argentino, en esto fue una gran apuesta por el potencial de la biomasa en la zona. Involucró un conjunto bastante amplio de instituciones, el CONICET, universidades de Tucumán y Misiones, el INTI, el CFI, y digamos, plantea un esquema de gobernanza interesante que tiene cámaras, ministerios, empresas, una gobernanza ampliada. En este proceso que ustedes fueron llevando adelante, ¿cuáles crees que fueron los aprendizajes o los desafíos de poder generar una articulación intersectorial de este tipo que es necesaria para la bioeconomía? ¿Y de qué manera las capacidades de la industria del papel se están transformando, se transforman, se pueden transformar para promover las pymes y economías regionales? Bueno, empiezo por la segunda. No, primero agradecer al CFI porque realmente la cumbre esta es magnífica, lo que hemos escuchado esta mañana está espectacular, encontrar a toda la gente con la que hemos estado en diferentes foros y diferentes reuniones de bioeconomía, pero que están todas acá, la verdad que está buenísimo. Así que muy buena idea. Estuve escuchando todo lo que se habló desde el principio, por lo menos en esta sala, y en ningún momento, o sea, se habló mucho de bioeconomía, en ningún momento se tocó el tema de biorefinerías. Entonces, voy a empezar por definir lo que es una biorefinería para lo que viene después. Cuando hablamos de biorefinería estamos hablando de una estructura industrial que produce los mismos tipos de productos que se pueden generar a partir de una refinería de petróleo. Entonces estamos hablando de productos biobasados, por eso es biorefinería, porque los estamos produciendo a partir de biomasa, ¿no? Entonces un poco la idea de la biorefinería es reemplazar el petróleo o la base fósil por una base de biomasa. Entonces, ¿cómo surge la idea de biorefinería y qué tienen que ver los papeleros? Yo soy doctora en ingeniería papelera y cuando me recibí ya en Canadá,
estaban viendo que todo lo que tenía que ver con celulosa y papel estaba sufriendo un deterioro económico importante por el surgimiento de los medios electrónicos. Entonces ahí empezó a pensar esta industria cómo reinventarse, tratando de encontrar nuevas fuentes de economía. Eso sumado a las restricciones ambientales, porque digamos fue como un efecto pinza, por un lado el problema económico y por otro lado el problema ambiental, hizo que la mayoría de las fábricas de celulosa y papel empezaran a pensar en aprovechar los residuos, ¿no? Y ahí surge, en el aprovechamiento de los residuos o el aprovechamiento integral de la materia prima, surge este concepto de biorrefinería. Entonces, siguiendo con la parte conceptual, la industria papelera usa lo que se llama la biomasa lignocelulósica, ¿no? Materiales lignocelulósicos. ¿Por qué? Porque la base es la celulosa, tiene más o menos un 50% de celulosa la madera, y muchos de los residuos también agrícolas, ¿sí? O de otro tipo, todo lo que son tallos de cualquier planta, están formados por celulosa, un 50%, lignina y hemicelulosas en un 25% cada uno aproximadamente. Entonces, ¿cuál es el tema de la industria papelera? Bueno, lo que hacen es, toman la materia prima, generalmente madera, extraen la lignina para poder separar a las fibras de celulosa y con esa fibra fabricar el papel. Esa lignina que queda en un medio líquido se quema y con eso se genera energía. Entonces ya en un primer paso hay una especie de biorrefinería porque estamos generando energía a partir de la biomasa. Pero en el medio hay mucho desperdicio porque está la corteza de los árboles que no se usan, hay residuos cuando uno chipea y clasifica los chips, hay mucho residuo y entonces ahí surge la integración con las calderas de biomasa. Ahora, ¿qué pasa? Si uno visualiza la pirámide de costos o de precios, uno puede ver que la base de la pirámide está formada por todos los residuos forestales que se producen en gran volumen, pero tienen muy bajo costo. Le sigue la materia prima, menos volumen, un poquito mayor el costo. Después tenemos la energía, o sea que dentro de la escala todavía la fabricación o la producción de energía a partir de biomasa está en un punto de costo medio. Pero más arriba tenemos los biomateriales y los bioproductos que están en la punta de la pirámide, donde los bioproductos son los que tienen el mayor valor agregado. O sea que nosotros podemos estar fabricando determinados productos que usualmente no se fabrican a partir de biomasa, a partir de madera. Para darles un ejemplo, en nuestro programa de celulosa y papel, que fue el primer programa de investigación de la Universidad Nacional de Misiones, hace más de 40 años surgió, y que actualmente es del Instituto de Materiales de Misiones, que es de doble dependencia entre la UNAM y el CONICET. Hace muchos años que venimos trabajando en esto y hemos obtenido productos como, por ejemplo, el xilitol, que es un edulcorante natural que se usa en jarabes, dentífricos, chicles, ¿sí? Y lo hemos obtenido a partir de acerrín de pino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos valorizando un residuo, ¿sí? Que en un determinado momento era impensado que se pudiera obtener a partir de ese residuo ese tipo de productos. Así como eso, también obtuvimos esencia de vainilla, que es la que se usa, la vainillina, que se usan las tortas, o productos que no son derivados del petróleo, sino que son productos únicos, que no existían anteriormente, como la nanocelulosa, que es un producto nuevo, revolucionario, porque tiene una capacidad de refuerzo de otros materiales muy, muy alta. Y también lo que llamamos biomateriales, además de la nanocelulosa, por ejemplo, materiales compuestos
con bioplásticos también producidos de la misma materia prima. O sea, por ejemplo, podemos producir ácido láctico que nos da poliláctico con el que se pueden hacer, qué sé yo, se usa muchísimo para impresiones 3D. O, por ejemplo, hacer polietileno, ¿sí? Hemos hecho etileno a partir de bioetanol producido a partir de diferentes acerrines. También hemos trabajado con cascarilla de arroz, con acerrín de algarrobo, con acerrín de eucaliptus, con bagazo de caña de azúcar para obtener diferentes tipos de productos. Bueno, dicho esto, todo esto que les estoy contando lo hemos obtenido a nivel laboratorio. ¿Qué pasa? Si uno quiere acercar estos productos a la industria, necesita realizar lo que se llama un escalado. Ese escalado es pasar esto de laboratorio a planta piloto. ¿Qué es la planta piloto? Bueno, ir a un nivel de realidad, ¿sí? Yo en laboratorio puedo hacer en un tubo de ensayo una reacción, pero si lo quiero llevar a nivel industrial, tengo que asegurarme que lo puedo hacer en un reactor con agitación de paletas, midiendo la energía. Bueno, todo eso es lo que me va a dar los números, ¿sí? Que me van a decir si es técnico-económicamente factible lo que yo estoy queriendo obtener. O bien, qué combinación de productos yo tengo que fabricar a partir de una determinada materia prima para lograr la mayor rentabilidad. Como yo les decía, no puedo aprovechar la celulosa y tirar la lignina, por ejemplo, o la hemicelulosa. ¿Por qué? Porque voy a gastar más en tratamiento de efluentes para tratar de eliminar toda esa biomasa que si la aprovecho para producir otra cosa, lo cual además me va a dar una rentabilidad. Entonces, buscando fuentes de financiamiento desde hace varios años para poder escalar estos procesos, con ayuda de varios organismos, el CONICET, la universidad, anduve golpeando puertas, pasé por todo lo que son las empresas privadas, llegué a la conclusión de que los privados es muy difícil que aporten a riesgo, en Argentina por lo menos, con lo cual los organismos públicos me dieron un poco más de esperanzas, pero así lo fuimos llevando hasta que llegamos al año 2000, donde el CONICET me propone presentar este proyecto de biorefinerías del NEA, siempre le llamé biorefinería del NEA, a un grupo formado por gente del CONICET y el MinSit. Después de exponer me dijeron que existía un programa que se llama CITES, que son Centros Interinstitucionales Estratégicos, que justamente consisten en unir diferentes instituciones para generar una estructura de diferentes tipos. Bueno, en este caso era de biorefinerías. Entonces, lo que me aconsejaron es que me acerque a la provincia, porque justamente el tema de biorefinerías es un tema que tiene que estar cerca de la materia prima, se genera en un lugar, y aparte nuestra idea tiene que ver con dar valor agregado a justamente los productos de la provincia de Misiones, y empezamos a trabajar con el Ministerio del Agro y la Producción en tratar de ponernos de acuerdo en la posibilidad de ver cuál podría ser el aporte de la provincia en esta estructura. En ese momento también estaba el doctor Atilio Castañaro, que debe estar en la otra sala porque justamente están ellos exponiendo algo de Tucumán. Estaba también en temas de biorefinería, pero más de caña de azúcar y de aprovechamiento de cáscaras de cítricos, por ejemplo. Y entonces tuvimos una conversación y dijimos, bueno, en vez de ir los dos por separado, que podía ser que se financiara una biorefinería y no la otra, ¿por qué no nos coordinamos, no nos juntamos y empezamos a pensar en una distribución diferente, nacional, no Llanea Noa, sino Norte Grande? Y entonces ahí empezamos en pandemia a diseñar lo que es el BIONA, que es Biorefinerías del Norte Argentino.
Como necesitábamos 3 instituciones y nuestros institutos eran de doble dependencia, entonces entraron la Universidad de Misiones, la Universidad de Tucumán, el CONICET y el INTI, porque el INTI en Tucumán tenía varias plantas piloto. Entonces así empezamos a trabajar, presentamos el proyecto sin conocernos, pues la verdad que fue todo vía Meet, nos conocimos hace un mes en Tucumán con toda la gente y presentamos este proyecto que fue aprobado. Así que en este momento se están firmando los convenios como para poder comprar todo el equipamiento. El proyecto global es de $3,5 millones, de los cuales 1.450.000 aproximadamente es para biorefinerías del NEA. La biorefinería se va a instalar en el campus universitario y el proyecto ejecutivo es financiado por la provincia de Misiones a través del CFI. Así que bueno, ese es el panorama. Estamos muy entusiasmados porque en este momento, digamos, ya hicimos los planes de adquisiciones y en cualquier momento van a empezar las licitaciones y vamos a poder concretar esta idea que venimos trayendo desde hace tanto tiempo. Muchas gracias, Cristina. Algunas preguntas también que fueron surgiendo también de conversaciones con el equipo del CFI, que invitaron a que reflexionáramos un poco sobre esto en este panel, que tiene algunos puntos también en el cual 2 de los participantes trabajan con cannabis. Y en esto, ¿cómo se piensa el rol de la industria de cannabis para Argentina en el marco de procesos de desarrollo regional? Si pueden mencionarlo brevemente. Bueno, nada, de nuevo creo que lo mencioné en la exposición. El cannabis, yo siempre lo digo, se despierta en un mundo que está mucho más preparado para aprovechar las virtudes de esta planta, que es una planta milenaria y hay que decirlo, somos la única generación que nació con la planta prohibida. La planta tiene 5.000 años de historia y acompañó a la humanidad como alimento, como producto industrial, como medicina, es decir, ha sido uno de los productos más usados del mundo. Y hoy, la verdad que la biotecnología, que la tecnología aplicada a los procesos industriales, que los avances de la medicina permiten generar una multiplicidad de productos que están invadiendo el mundo, es decir, lo pensamos al cannabis con una multiplicidad de cadenas de valor que van desde, no sé, el bioplástico, desde el textil, desde el biocombustible, desde el material de construcción, desde el alimento, desde el cosmético, del uso veterinario, desde la medicina, desde una bebida, o sea, es enorme y la verdad creo que ya el mundo en sí está deconstruyendo la demonización que se hizo del cannabis, que para decirlo de manera corta nunca tuvo que ver la prohibición del cannabis con el efecto psicoactivo del THC. Tuvo que ver con cómo afectaba la industria o el cáñamo a determinados intereses corporativos de Estados Unidos en el siglo XX, o cómo la geopolítica que asoció al cannabis, a la subversión, al activismo político y a la juventud terminó en leyes cavernícolas desde el punto de vista penal y condicionando al cannabis a una sustancia y prohibiendo directamente una planta con todos sus derivados. Por eso hoy yo creo que si la Argentina le da la oportunidad, el mundo ve a la Argentina y la verdad, dicho mal y pronto, le cierra de todos lados, porque hoy en Argentina conviene producir materia prima, tienen alta competitividad, obviamente por la devaluación y digamos, el valor de nuestros salarios. Les conviene hacer productos terminados en Argentina, les conviene investigar en Argentina, inscribir especialidades y medicinales y estos nuevos productos que van surgiendo. Sale mucho más barato investigar quizás en Argentina que en otros lugares. Entonces, Argentina tiene mejores climas. Recordemos que en Europa el cannabis se produce mucho en condiciones controladas, con infraestructuras más caras. Argentina tiene una experiencia enorme en lo que es cultivos industriales altamente tecnificados y sobre todo Argentina tiene una plataforma científico-tecnológica que está llave en mano, es decir, Argentina cuenta con universidades, con centros de biotecnología que hoy están acá representados, pero fuera de la biofábrica de Misiones, de agrogenética, está el Obispo Colombre, el Centro de Biotecnología de Chaco, en Rosario tenemos el INDEAR, tenemos una estructura, de nuevo, llave en mano, que puede brindar productos y servicios a una de las cadenas de valor que prometen ser también una de las más importantes del mundo. Así que yo creo que la Argentina tiene que, con la necesidad que tiene
de ingresos genuinos de dólares, con las capacidades que tiene que aprovechar y avanzar en lo que queda de marco regulatorio y en lo que queda de gestión de normativa complementaria para que tengamos la posibilidad de inscribir en Argentina productos de cannabis. Esto es importante decirlo, tenemos que incorporar el CBD, ANMAT tiene que incorporar el CBD en el Código Alimenticio, se tiene que incorporar la semilla de cáñamo como alimento, se tiene que generar la tipología de productos para uso veterinario, se tienen que crear los códigos aduaneros respectivos, se tiene que incorporar el cáñamo en el Código de Construcción como material de construcción y tenemos que, sobre todo, entender que Argentina tiene un mercado interno enorme y que hoy ya mueve en la informalidad cientos de millones de dólares. Lo que necesita son tipologías de producto y estándares de calidad que tengan normas de calidad nacionales, sistemas de trazabilidad nacionales y el uso de este sistema científico-tecnológico que está a disposición. Y en línea con lo que decía Benjamín, esta industria también viene a desarrollar un montón de actores y sectores vinculados a esta agroindustria que es el cannabis, desde industria nacional que desarrolla maquinaria, fitomejoradores que hoy pueden empezar a validar todo su trabajo de tantos años en la clandestinidad, hoy ya pueden registrar en el INASE su semilla, profesionales, o sea, proveedores, hay muchos proveedores que también se empiezan a desarrollar gracias a que esto ahora, esta actividad se puede realizar. También desde la provincia estamos esperando la reglamentación de la ley. En nuestro caso, bueno, el objetivo es un poco ser los proveedores del aceite para el Ministerio de Salud Pública de la provincia, para ser entregado, digamos, a la obra social de la provincia de manera gratuita a los pacientes que lo necesiten, que lo tengan prescripto. Entonces, también es un rol que nos alegra que nos hayan dado porque ya es como un bien mayor, ¿no? En esta articulación de una empresa que estaba dedicada al agro, ahora poder articular con el Ministerio de Salud para ser los proveedores de este aceite y que la provincia pueda o que el Ministerio de Salud pueda dejar de importar o de comprar de afuera el aceite para suministrarle a los pacientes que lo necesitaban, hoy se puede producir en la provincia. Para nosotros es una satisfacción enorme y me parece que es algo que está buenísimo que la provincia pueda avanzar en eso. Bueno, y como toda la producción a partir de plantas genera residuos, nosotros también estamos trabajando en este momento con el aprovechamiento de lo que son los residuos de la producción de cannabis, porque, digamos, toda la parte leñosa que tiene que ver con el tallo se puede utilizar en diferentes productos, ya sean los bioproductos o, digamos, procesándolos químicamente o simplemente en biomateriales, por ejemplo, mezclándolos con plástico para hacer estructuras que pueden ser estructuras livianas para aviones o para automóviles. Eso se puede, digamos, es un residuo que se puede aprovechar perfectamente como cualquier otro residuo leñoso. Pero quería hacer un comentario sobre lo que estaba comentando sobre la parte legal. Nosotros también, aunque no vengan los productos de una biomasa que tenga restricciones, las legislaciones están armadas de tal manera en que nuestros productos no están contemplados. O sea, si yo quiero vender un producto farmacéutico que lo obtuve a partir de un aserrín de pino, no tengo la misma posibilidad, tengo que adaptar la legislación. Entonces, eso es un tema muy importante. Yo creo que para todo lo que tiene que ver con bioeconomía, el tema legislativo es uno de los temas más importantes. Tener equipos que revisen de toda la gama de productos productos materiales que se están produciendo en este momento en todo el país, porque así como nosotros estamos haciendo biorefinería de materiales lignocelulósicos, hay biorefinerías de otros tipos, lo que se llaman biorefinerías, por ejemplo, de primera generación. La nuestra es de segunda generación, porque trabaja, digamos, procesando estos materiales lignocelulósicos, y los de la primera generación son los que se basan en almidones.
Entonces, por ejemplo, un bioetanol a partir de almidón ya tiene su legislación, pero el bioetanol a partir de celulosa no la tiene. Entonces, me parece que eso es un tema interesante que hay que empezar a conversar y hay que empezar a tratar. Bien, voy a hacer la última pregunta, como para que nos vamos a ir respondiendo, hacer pregunta compuesta. Un poco también retomando el panel de la mañana, en el cual se había hablado de la bioeconomía, y que uno de los ejes de la bioeconomía era tratar de pensarla como un motor de inclusión social. En el comentario de Federico Zapata a la mañana. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes al respecto de poder, digamos, de qué manera se puede pensar a la bioeconomía como un motor de inclusión social? ¿Y cuál es el rol del Estado y del sector privado en esta transformación del territorio, en la generación de empleo, de trabajo, y en la interacción de los distintos actores nuevos que ustedes fueron mencionando que van apareciendo en esta dinámica del territorio tan activa? Bueno, en nuestro caso, con lo que respecta a la parte social, hemos aprendido mucho en este trayecto que hemos hecho del 2010 en adelante, al pasar de ser una empresa productora de arroz, que prácticamente era una empresa indiferente, ¿no es cierto?, para nuestra localidad, para nuestra zona, donde no había mucho contacto más que los talleres y con necesidades básicas relacionadas al campo, al ir transformándonos en una empresa con la rotación de acuicultura y el agregado de valor en origen, esa oportunidad que empieza a generar en la localidad es generar nuevas fuentes de trabajo, diversificar, ¿no es cierto?, las necesidades, pasar a necesitar administrativos, profesionales en áreas administrativas como contadores, electricistas, técnicos, más ingenieros, especialistas como en el caso del frigorífico o la fábrica de alimentos balanceados. Hemos aprendido muchísimo y uno ahí se da cuenta de dónde está el valor que uno tiene que generar para la sociedad en el entorno en el cual está produciendo. Hoy tenemos torneos de pesca compartidos con la leonesa, con la localidad donde estamos. Tenemos festival del Pacú. Tenemos muchísimas visitas institucionales de facultades, escuelas o instituciones como CREA, INTA, que van a conocer y más allá, ¿no es cierto?, del proceso productivo, de la idea en general de cómo uno trabajó un conflicto y lo transformó, ¿no es cierto?, en un esquema productivo, no confrontando, sino buscando una manera de superarlo. Y en cuanto a la parte de la relación de la empresa con el gobierno municipal, provincial o nacional, nosotros creemos que es sumamente importante que el sector privado, desde el lugar en el que está trabajando, trabaje lo más, en la medida que uno lo pueda, ¿no es cierto?, lo más interactivo posible con cada uno de los estamentos públicos para mostrar, ¿no es cierto?, cuáles son los problemas y cuáles podrían ser las soluciones para poder generar ese desarrollo de la actividad en la que uno está inmerso. En el caso puntual nuestro, se planteó también hace más de 10 años cuáles para nosotros eran los problemas que había para el desarrollo tanto de la producción de arroz como la piscicultura, que eran logística, por estar en un lugar muy lejos de los puertos, de los lugares de producción y consumo, energía, sobre todo para la parte de producción y la parte industrial, y después una logística más interna que se refiere a caminos, que para nosotros son los puntos claves en los cuales debería trabajar la provincia, brindando servicios o infraestructura para poder traccionar juntos el desarrollo de un determinado lugar. En nuestro caso trabajamos muy bien con las dos provincias donde estamos produciendo. Hoy contamos con energía suficiente para
para desarrollar la región, no solo nosotros, sino productores que se quieran sumar. Infraestructura en cuanto a caminos se está trabajando, y también la parte de transporte fluvial. Después de más de 30 años donde no había inversiones públicas en puertos, la provincia del Chaco hoy está en la etapa final de construcción de un puerto público para el movimiento de contenedores y graneles, que va a permitir desarrollar toda una región que hoy es considerada marginal. Bueno, no sé si quieren sigo, pero no quiero robar más tiempo. Voy yo. Bueno, en relación al rol del Estado, personalmente creo que es el que debe hacer la planificación, ¿no? La planificación productiva de la provincia, en el sentido, como comentaba hoy a la mañana, que fue una definición de la provincia comenzar a producir bioinsumos para poder acercar estos bioinsumos a las chacras de Misiones y que se dejen de utilizar tantos productos fitosanitarios de síntesis química. Entonces, la planificación, las inversiones que por ahí un privado no haría, que sean el puntapié inicial para algún desarrollo, lo tiene que hacer el Estado, como es el caso de este emprendimiento de biotecnología, como es el caso de cannabis, que la provincia o el Estado tiene que sentar en las bases para que después, y la reglamentación de la ley para que después algún privado pueda hacer de más inversiones. Y como responsabilidad también del Estado está la articulación entre todos los estamentos del Estado, que siempre es como una deuda pendiente, ¿no? Tenemos que articular, Biofábrica puntualmente articula con el Ministerio del Agro para poder tener extensión territorial con todos los técnicos, se articula con el Ministerio de Salud ahora en cannabis, se articula con el Ministerio de Educación. A partir de este año se creó un aula taller móvil, que es como un camión, que es un laboratorio de biotecnología que está situado en el medio de la provincia o que puede moverse para acercar el conocimiento al interior de la provincia, ¿no? Y para que sea más federal también, hasta ahora veníamos dando las capacitaciones solamente en la Biofábrica, que está en Posadas, pero la provincia es grande, hay interesados a 400 kilómetros por ahí de distancia, entonces con esta aula taller móvil que se articuló con el Ministerio de Educación, llega la biotecnología a distintos puntos de la provincia. Entonces, esa articulación y ese acercamiento a lo social es sumamente importante. Y bueno, no solamente es con los productos que tenemos que llegar, sino también con el conocimiento y atendiendo a las demandas, ¿no? Eso quería decir. Yo creo que el concepto de bioeconomía está muy ligado a lo que tiene que ver con el desarrollo de las economías regionales. Entonces, el concepto de biorefinería, tal como lo pensamos nosotros, es la biorefinería de pequeña escala. O sea, no tiene nada que ver con las grandes industrias de pulpa y papel que necesitan $1.000 millones para instalarse, sino que son pequeños emprendimientos locales que pueden instalarse en diferentes lugares de las provincias. En nuestro caso, nosotros en Misiones tenemos pequeños aserraderos, tenemos un par de grandes aserraderos, pero la mayoría es pequeño. Y también tenemos un par de calderas de biomasa que captan, digamos, los residuos de los aserraderos que están cercanos a esas calderas, ¿no? Pero tampoco le dan una rentabilidad al productor. O sea, es como que lo invitan a sacarse de encima ese residuo, prácticamente donándolo a la empresa que tiene la caldera. La idea nuestra es totalmente diferente. Es o que se puedan unir varios aserraderos, pequeños aserraderos, para juntar su materia prima y en una cooperativa montar su biorefinería, o bien venderle a alguna startup o pequeña empresa que se instale localmente y que pueda alimentarse, digamos, de esos subproductos o residuos de esos aserraderos. Entonces, la idea es justamente apuntar al desarrollo local, ¿sí? Eso con respecto a lo que tiene que ver con el aporte social que podrían estar haciendo estos proyectos. Y con respecto al rol del Estado, estas son cosas que
como les decía, el privado, hasta que... Yo he hablado con muchos y tengo mucha relación con asociaciones, inclusive, de productores, y todos dicen, qué bueno, cuando esté ya, cuando tengan algo, entonces vení, ¿no? Digamos, esto si no tiene acompañamiento del Estado, no surge, no puede surgir. Ahora bien, está la posibilidad de hacer lo que se está haciendo, que es un apoyo concreto vía subsidio para poder, por ejemplo, montar la planta piloto. Pero hay mucho más. En Europa, por ejemplo, lo que hay son grandes financiamientos del Estado que son públicos y privados, o sea que la condición es unir a varias empresas con varios centros de investigación de diferentes regiones para el desarrollo de un producto concreto. Entonces ahí, bueno, digamos, en ese caso es la Unión Europea la que pone el dinero, pero hacen el puente que a nosotros nos falta, porque nosotros, los que somos del ambiente científico, nos cuesta horrores poder acercarnos al medio productivo. Entonces, ese puente lo tiene que hacer alguien, ¿sí? CONICET está haciendo grandes esfuerzos con sus oficinas de vinculación tecnológica en acercarse, en ir a los productores, pero hay algo que falta y que va a venir cuando el contacto, digamos, sea más fluido y cuando haya más contacto entre las partes. Bien, para cerrar. Bueno, reforzar los conceptos que se han vertido. Yo creo que en el contexto del mundo de hoy, lo que es la bioeconomía, la economía del conocimiento, la biotecnología, no es una opción. Es un tren donde te subís y te insertás al mundo o donde te quedás y generás una economía de subsistencia. Y para esto hay dos cuestiones que son clave, como bien dicen, que es que la bioeconomía puede ser para todos o puede ser para pocos, y esto depende del rol del Estado en implementar, como en el caso de cannabis, una política pública que integre a todos los actores y los sectores. Y después que nuestro sistema universitario, nuestro sistema científico tecnológico tiene que avanzar rápidamente en la transformación que está sucediendo, que es que todo lo que se investiga tiene que terminar en un producto circulando en el mercado, y esto es la clave, porque a veces el problema de todo esto es la disociación que ha habido entre las universidades y el desarrollo productivo, el desarrollo privado. Y yo creo que hoy, de nuevo, tenemos que imitar aquellos modelos que han funcionado y donde creo que las universidades pueden tener autogestión a partir de ser plataformas de productos y servicios orientados a los desarrollos de la cadena de valor. Y un gran ejemplo de esto es, por ejemplo, la empresa que creó hace una semana el CONICET, con orientación a una plataforma de productos al desarrollo de la cadena de valor del cannabis. Y entonces tenemos que avanzar en esos modelos, en la articulación que es clave entre el Estado, entre esta plataforma científico-tecnológica y la política pública en sus distintas verticales, ¿no? Bien, ya estamos en tiempo. Vi que me estaban haciendo unas señas, así que con eso, si les parece, cerramos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias.